picante, porque conociendo ustedes ya este programa, Destornado Perú, por Radio Cielo, saben cómo son las cosas acá. Hablamos claro, hablamos directo. Ya empezamos ahorita el programa con un debate de dos postulantes al Congreso, ahora en este 2020. Y empieza el programa en vivo por Radio Cielo, como todos los sábados. Vamos. Buenas tardes, les saluda su amigo Juan Soria en el programa Despernado Perú, como todos los sábados. Hoy día tenemos acá, ya sabemos que el 26 hay elección, 26 de enero hay elecciones congresales en Perú, porque cerraron este cochino congreso fujiaprista, en el que todo el pueblo peruano estuvo conforme con esa decisión. Ahora estos nuevos postulantes son jóvenes por lo general, son jóvenes en política, la mayoría, y hay muchos viejos también que ya deberíamos desterrar, pero en política, no estoy hablando en edad, en política, y a antiguos que deberíamos desterrar, como Marta Chávez, como Mulder, empezando por ellos, ¿no? Pero acá hemos traído que este programa no se caracteriza por ser un programa de derecha. Hemos traído a dos representantes que están al lado izquierdo de esta contienda, ¿no? Tenemos, en primer lugar, empecemos por el David Roca Basadre. Él es sociólogo de la PUC. En su link dice que es periodista ambiental. Él va por el Frente Amplio con el número 9. Y también tenemos a Guillermo Bermejo Rojas. Él es asesor, activista. Él va en el grupo, el partido Perú Libre con el número 12. Buenas tardes, a los dos le damos la bienvenida. Buenas tardes. Esperemos que tengamos una buena charla. Sin, estamos cerca, el espacio es corto. Ojalá que no haya golpes, por lo menos físicos, ¿no? Es de lo que se espera. Entonces, empecemos con David. Primero 30 segundos para presentarte. Dinos tu nombre y tu partido, esencialmente. En 30 segundos. Sí, Hazte una propaganda tuya, en 30 segundos. ya, David Roca Basadre, voy con el número 9 por el Frente Amplio. No soy sociólogo, estudiaba en la Católica, pero no terminé los estudios ahí. Ya. Me dediqué al periodismo, a la educación en un primer momento, luego al periodismo. Y soy un activista ecologista por encima de todo, y que lo que se ha traducido también en mis otras actividades. Mi planteamiento dentro del Frente Amplio, que es un frente donde hay diversas corrientes, yo represento a Tierra y Libertad, que es una de las corrientes del Frente Amplio, que es un frente, que es un partido ecologista, y mi propuesta es sobre todo de ese tipo. 30 segundos, nada más, presentarte. Ahí vamos a ir ahorita, David. Guillermo, 30 segundos también. Sí, bueno, soy Guillermo Bermejo, voy con el número 12 por Perú Libre. Perú Libre es un partido provinciano, ¿no? Es un partido nacido en Junín y que hoy está a nivel nacional, y nuestra propuesta principal es el referéndum por una asamblea constituyente. Ya, ahora sí empecemos, David. Ahora sí, dinos, tu principal propuesta fuerte. Sí, ahí escúchalo. Ahí está la radio, la gente de la radio está escuchando en el micrófono, y acá la gente por la página fanpage, ¿no? Gente puede ver esta entrevista por fanpage Despernado Perú, como ya saben, mi fanpage Despernado Perú. 3 minutos para que nos digas tu idea fuerte y principal, por qué está yendo al Congreso, David. Como le explicaba ahorita a un señor taxista que me estaba trayendo, si él está tranquilo porque tiene su casa, donde está su familia, sus hijos, pero si se le cae la casa y no tiene donde alojar a su familia, probablemente no podría hacer nada y estaría desconcertado y ninguna actividad sería posible para él. Lo que está ocurriendo es que en el planeta y en nuestra tierra, también en el Perú, se está cayendo la casa. La casa es el territorio en que vivimos, la casa es el planeta en el que estamos. Entonces, antes que cualquier otra propuesta, antes que cualquier interés, tenemos que anteponer lo que está, la defensa y la protección de aquello que nos acoge, que es la casa grande, como lo dice el Papa Francisco. La casa grande, la casa de la cual nos nutrimos, la casa de la cual vivimos. Esa casa mayor que nuestro planeta, que nuestro territorio, es lo que hay que proteger. Nuestra primera preocupación es esa. Partimos además de la constatación de que Lima,
a quien aspiramos a la ciudad a la que aspiramos, a la provincia a la que aspiramos a representar, está colapsando. Tiene un exceso de población en un territorio muy pequeño. Hay 10 millones de habitantes, un tercio de la población se come a una inmensa cantidad de hectáreas para poder alimentarse de agua. Incluso el agua ya no viene de los ríos tradicionales, viene desde el Mantaro, y cada vez Lima crece más y se convierte más en una especie de parásito que está destruyendo todo lo demás. Aparte de esto, hay la voracidad de crecimiento urbano, parte inmobiliarias, ¿no? Y una serie de cosas que invitan a que el clima siga creciendo y el monstruo siga poniéndose. Y además ya sabemos que es invivible. Todos los problemas que existen, delincuencia, comercio informal, en fin, las diversas situaciones de pobreza no son resolubles mientras haya este espacio pequeño para tanta gente a la cual no se puede atender de la manera en que se debiera. Debemos entonces partir de que es necesario, a partir de una perspectiva ecológica, de reubicación de población y de rediseño de país, de ubicación de la población en el territorio de una manera adecuada y armónica, debemos partir que la descentralización es un punto de partida importante. Tenemos que plantear un plan de descentralización que implique un repoblamiento del país de una manera adecuada y de una manera armónica, de manera tal que podamos generar polos de desarrollo en los diversos lugares del país, más mercados, no un solo mercado global. Esto es una propuesta antiglobalización porque plantea más bien la generación de mercados locales fortalecidos y además la posibilidad de que haya personas con capacidad de atenderse en estos lugares. Servicios, inversiones desde el Estado, un shock de inversiones desde el Estado y un shock de inversiones además también privados, alentados además por la forma y por diversos incentivos que se puedan plantear. La gente en Lima, si ve que en sus localidades, en las localidades del interior, hay los mismos servicios que encuentra en Lima, va a querer ir a vivir a otro lado. De esa manera, de una manera no impositiva, de una manera muy democrática, planteando alternativas saludables para todos y que generen bienestar a partir de que se hace un uso adecuado de los recursos que se tienen, va a poder ser un país mucho más vivible. Guillermo, 3 minutos también. Si bien, como crisis política, social y económica que tiene el Perú, lo fundamental que va a hacer Perú Libre una vez llegue al Congreso de la República es plantear un proyecto de ley para llevar a referéndum por una asamblea constituyente. Tenemos una constitución que no defiende a los peruanos, una constitución que nos tiene anclados en el pasado de la corrupción y la dictadura neoliberal, y creemos que es fundamental que se le vuelva a consultar a los peruanos si quieren o no refundar su patria a través de una nueva constitución, para justamente poder tocar todos esos graves problemas que tiene la patria. ¿Para qué? Para que recuperemos nuestras riquezas naturales, estas riquezas que hoy están malbarateadas por el concierto neoliberal que remata nuestro oro, nuestra plata, nuestro gas, nuestro petróleo, sin medir las consecuencias ni en lo ambiental, ni en lo laboral, ni tampoco en el tema de las ganancias, ¿no? Recuperar nuestras riquezas naturales significa que a partir del nuevo contrato social que podamos firmar, sea como en muchos de los países que hoy han podido desarrollar, que el 80% de las ganancias se quede para el Estado y el 20% solamente para las empresas. Y con eso poder paliar entre varias cosas que son graves en este momento en el Perú. En el tema de la educación, por ejemplo, tenemos 1.200.000 niños que no están yendo a la escuela. Tenemos el 70% de los colegios que se están cayendo o hay que refaccionar. Tenemos a los profesores peor pagados de América Latina. Tenemos una currícula pésima porque hoy, lamentablemente, pues muchas de las universidades se dedican a dar títulos sin ningún contenido básico para poder educar a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Tenemos una distancia enorme entre la universidad y la realidad. Tenemos un vacío de miles de médicos a nivel nacional y somos incapaces de abrir las facultades de medicina para que los hijos del pueblo puedan estudiar ahí y luego vayan a ejercer su profesión como una especie de servicio a la patria, ¿no? En vez de los que andan proponiendo servicio militar, un servicio a la patria cuando la patria te ha dado algo, ¿no? El poder estudiar por lo menos. Nosotros sostenemos que, igual que en el tema de salud, ¿no? Tenemos postas médicas que son un adorno en la mayoría de las provincias de la patria y necesitamos llenar esos vacíos con inversión pública. Inversión que hoy no se puede hacer porque esta constitución, entre tantos males que tiene y este modelo neoliberal, es tan grave el asunto que nos plantea que los contratos no se pueden revisar. No se pueden revisar, los tratados de libre comercio han sido mucho peor todavía porque nos han anclado en esa situación. Y la historia, la política no es una secta evangélica, pues que cree que nada se puede revisar. Los contratos tienen que ser revisables. Si son contrarios al interés de la patria,
tienen que ser revisados. Fundamentalmente recuperar los recursos de la patria porque creemos que es fundamental la industrialización del país. Es imposible seguir haciendo minería como es como el siglo pasado, ¿no? Donde vienen y se roban los recursos naturales y no se industrializa absolutamente nada en el país. Creemos que eso es fundamental para generar puestos de trabajo también. Y un plan nacional agrario que defienda al agricultor, ¿no? Que defienda el mercado interno. ¿Cómo podemos entrar en un concierto de concurso con países como Estados Unidos que le dan más de 300.000 millones de dólares en subsidio a sus agricultores? Tiempo. Ya bueno, este va a ser un debate sui generis, no como los grandes medios, ¿ya? Lo que has escuchado de Guillermo, tú con tu posición de Frente Amplio, David, dinos, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Una crítica. Creo que al tema de una nueva constitución hay que agregarle más contenido. Creo que las propuestas implican además plantearse no solamente un nuevo modelo económico, sino además... Disculpa, David, acércate más para que salgas en la cámara, tu número 9 está saliendo partido. Mira, acércate más hacia Guillermo. Bueno, está bien. Y creo que hay que plantear las cosas desde una perspectiva distinta, ¿no? Por ejemplo, yo creo que no sé, hay que saber diferenciar entre las transformaciones políticas y las transformaciones de fondo que implican también un rediseño de vida, ¿no? Un replanteamiento de lo que es nuestras formas de relacionarnos entre nosotros y de relacionarnos hacia afuera, ¿no? Tenemos que romper con el nudo de la colonialidad, por ejemplo, que es una cosa importante. ¿Por qué es que hay tanta concentración en Lima? Hay tanta concentración en Lima porque el Perú es una invención de la colonia. El Perú no existía antes de que llegaran los invasores. Se diseña un país dedicado a la exportación. Se diseña un país hecho para llevar cosas hacia el país colonizador. Ese país, ese modelo de país inventado por los españoles, por los invasores, es el modelo que todavía vivimos. Seguimos dedicados a exportar y a atender. A los europeos les provoca comer alcachofas, y entonces todos nos dedicamos a cultivar alcachofas y les mandamos alcachofas. Y así nos tiramos el agua como se la han tirado en Piura, ¿no? En Ica, perdón. Todo ese tipo de cosas hay que variarlas. Eso significa que hay que crecer hacia adentro, hay que generar mercados locales y hay que trabajar y hay que obviamente desatar las manos del Estado a fin de que el Estado pueda intervenir de una manera eficaz, alentando procesos además de mayor autonomía en las regiones, no evitando ese tipo de centralismo centralista que se ha tenido hasta ahora, donde Lima provee las cosas, y más bien planteando un tipo de descentralización que nazca empoderando a las regiones, ¿no? Dándole más poder a las regiones y replanteando un modo de vida armónico y ecológico. Y David, eso tú no ves en Perú Libre. No lo veo. No lo propones. No lo veo. Creo que la crítica además al neoliberalismo debe plantearse desde la perspectiva de la decolonización y desde la perspectiva de un replanteamiento general, ¿no? Guillermo, dinos tú una respuesta, esperamos de ti de lo que es la crítica que ha dado y también qué piensas de ellos. No, las críticas siempre son saludables. Nosotros no le huimos a las críticas, pero sería bastante ocioso dedicar los pocos minutos que tengo yo aquí en entrar en un debate filosófico sobre qué ausencias de políticas veo dentro del Frente Amplio, porque no creo que eso sea lo que los que están viendo el programa esperen. Están esperando realmente propuestas que sean realizables, ¿no? Concretas. Y eso sí lo tenemos en Perú Libre, ¿no? Somos la única organización que ha presentado ya públicamente el tema del proyecto de ley para el tema de la Asamblea Constituyente. En esa Asamblea Constituyente posiciones como la de David u otros compañeros van a estar seguramente. Y se tiene que llevar hacia un consenso. Porque venir con una sola lógica impositiva, si no es esto, no hacemos nada, es lo que también ha tenido atrasado largo rato la izquierda en el Perú, ¿no? Nosotros sí sostenemos que hay que romper con el modelo económico, que hay que industrializar el país, que necesitamos urgentemente un plan nacional agrario. Porque mira, a mí no me lo van a contar, pues yo soy asesor de comunidades campesinas y del movimiento cocalero en el país. Y la gente que siembra coca no siembra coca porque le da la gana de sembrar coca, no simplemente porque a partir de los TLC y los pésimos convenios que ha hecho el gobierno a través de estos últimos años, cada año importamos cosas absolutamente necesarias como el trigo, como el arroz, como la papa, ¿no? Y van inundando nuestro mercado. Esa lógica es muy difícil de pararla
con alegoría, pues, ¿no? Con frases bonitas. Eso tiene que hacerse con actitud y voluntad política, con decisión de cambio. Si no, no le estamos diciendo nada al elector. Entonces hay cosas que serán seguramente para el debate, habrán matices, pero hay cosas por las que tenemos que comenzar, como el tema de una asamblea constituyente para una nueva constitución, industrialización del país, plan nacional agrario. Si no recuperamos las riquezas, si no industrializamos, ¿de dónde vamos a tener dinero para poder invertir en educación, en salud y en vivienda? Que es otro tema ahí que da para largo debatir, que son cosas que está esperando la gente. ¿Cómo vamos a proteger a nuestra gente si siguen teniendo la sartén por el mango las transnacionales en este país? ¿Cómo vamos a darle estabilidad laboral a la gente? ¿Cómo vamos a generar mejores sueldos para los maestros? Eso es inadmisible, ¿no? Claro. Entonces, más allá pues, de miradas que son muy válidas, y yo felicito que todo el mundo la tenga, nosotros creemos que estas son las tareas inmediatas para este Parlamento. Nosotros tenemos un año y medio casi, ¿no? Y hay cosas en las que sí podemos ponernos de acuerdo, ¿no? En los matices y en las piedras filosofales será un poco más complicado, pues, ¿no? Pero en cuestiones concretas, como democratizar el poder a través de una constituyente, para que no solamente los partidos políticos, Juan, David, sino que también las comunidades campesinas, los pueblos originarios, ¿no? Los sindicatos puedan participar y tener la voz que el neoliberalismo les ha negado en 3 décadas, puedan participar. Y ahí veremos, pues, si mi posición socialista o la posición ecologista es la que realmente representaba las voces de la mayoría en el Perú. Mira, David, tienes 1 minuto y medio, 2 minutos más o menos para contestar, si quieres contestar algo de lo que he dicho, pero también yo quiero ya empezar a plantear antes que se acabe el tiempo, ¿qué hacer con la corrupción? Es un tema que nos friega a todos. 2 minutos, contestar la corrupción y algo de lo que haya dicho Guillermo. El tema de corrupción es un tema que el Frente Amplio lo tomó al principio. Además, hemos sido el Frente Amplio, sido mandado. Yo no voy a representarme a mí mismo. Yo represento al Frente Amplio que tiene una gestión antes y tiene además en perspectiva el 2021, donde va a haber también otra bancada del Frente Amplio. Entonces hay una continuidad. Yo puedo hablar de largos plazos. Por otro lado, la gran diferencia que planteamos con el resto de personas que se definen de izquierda es el extractivismo, ¿no? Para nosotros no creemos que el tema de lo que llaman recursos naturales, que nosotros llamamos fuente de vida, y no por gusto, sea tan importante. Por ejemplo, la crítica profunda que tenemos con gobiernos como los de Evo Morales o de Maduro, por ejemplo, es que plantean modelos de desarrollo, de más desarrollo de ellos, porque no les cambian el chip consumista a su población, en torno a vivir de las fuentes, vivir de la minería, vivir del petróleo, vivir de esas cosas para poder luego redistribuir. Ese modelo no es viable. Ese modelo no es viable porque es un modelo que no rompe con las relaciones con las metrópolis que nos han implantado desde tiempo. Entonces tenemos que plantear otra forma de vida, otra manera de entender la vida para no cometer los mismos errores, porque se nos vienen además situaciones complicadas. Se viene una complicada ausencia de agua en los próximos años. Eso es concreto y nadie dice nada. Tenemos que reforestar, eso es concreto y nadie dice nada, porque la reforestación no solamente es para proteger los sumideros de carbono, sino también para proveer de agua cuando se acaben los glaciares. Eso es concreto. Y esas cosas tenemos que trabajarlas. Y esas cosas no se piensan. Y si se piensa en depender de las actividades extractivas para poder mantener un modo de vida similar al que nos ha planteado desde siempre el poder colonizador, entonces simplemente eso no es un cambio de modelo, eso es simplemente un ligero ajuste de tuercas a un modelo que nos maneja desde hace 500 años. Ya. Guillermo, ¿qué piensas de eso? Mira, el tema de la corrupción es un tema siempre interesante de analizar, ¿no? Nosotros creemos, por ejemplo, que una de las cosas que vamos a plantear, y lo vamos a hacer, es la reducción del sueldo de los congresistas, ¿no? Vamos a plantear también el fin de la inmunidad parlamentaria. Se nos han mentido durante 30 años diciéndonos que los congresistas y ministros y el presidente y no sé quién más de la plana dorada que tiene el gobierno peruano, el Estado peruano, ganaban mucha plata, no se iban a corromper. Ese fue el cuento que nos vendieron estos 30 años. Entonces, la nueva clase política, ¿no? Algo que no han hecho ninguna de los partidos disueltos en el Parlamento, ha sido eso, tocar eso, ¿no? El fin de la inmunidad parlamentaria. Plantearse la reducción del sueldo de los congresistas a la mitad, porque si un peruano de a pie gana 950 soles, ¿por qué demonios un congresista va a llevarse 25.000 soles sin muertos ni heridos 15 veces al año? ¿No? Se ha convertido en el concurso de los que pueden invertir millones de soles para poner una bancada en el Congreso, para que luego suceda lo que ya sabemos.
que estos terminan votando a favor de los grandes intereses de los monopolios, o a lo mejor no votan en contra de los intereses, pero se hacen los locos, ¿no? Miran para otro lado, hasta que no reviente una investigación periodística, no dicen absolutamente nada. Eso creemos que es importante. Creemos que en la muerte civil de los funcionarios corruptos, ¿no? Creemos que los que le han robado a la patria no tienen derecho a seguir gobernando. Creemos también en que se tiene que terminar el sueldo vitalicio de los presidentes que le han robado al Perú. Eso nos parece fundamental en estos momentos, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que le estemos pagando 15.000 soles mensuales a Toledo, a Kuczynski, a la familia de Alan García, a la familia de todos estos individuos que de verdad, de solo recordar su nombre nos genera arcadas, porque esas cosas nos avergüenzan internacionalmente a los que tenemos la suerte de viajar constantemente invitados por distintos espacios políticos? Entonces, pero fíjate, yo quería decirte una cosa más, ¿no? No es solamente la lucha contra la corrupción, porque se quiere hablar de lucha contra la corrupción en seco, ¿no? Sino que es el tema del modelo económico que nos ha venido gobernando hasta el día de hoy, ¿no? Que saquea los recursos naturales de la gente. Y por eso nosotros hemos propuesto que existe una verdadera ley de consulta previa. No sé si en este tiempo me va a alcanzar para terminarlo, pero este mamarracho que han hecho algunas ONGs, ¿no? Con el tema de la ley de consulta previa, hace que el Estado decida quiénes son pueblos originarios, y solamente pueblos originarios. Y que no sea una consulta previa, simplemente que sea una mesa de trabajo donde se apuntan las cosas, ¿no? Y el Estado termina definiendo si sí o si no. Porque fíjate, Juan, las ONGs han cometido un error gravísimo, ¿no? Han estado invocando el convenio 169 de la OIT. Yo se los he demostrado en varios foros que están absolutamente equivocados y eso creen que defiende realmente a nuestros pueblos originarios en el Perú. Entonces, una verdadera ley de consulta previa. Tenemos el 75% de la selva amazónica rematada, 24 millones de hectáreas de la costa y de la sierra y todo el mar de Grau, para que pasen cosas como las que han pasado en Bao. Entonces, no habiendo una verdadera ley de consulta previa, hay que poner en debate en el Congreso de la República una verdadera ley de consulta previa que alcance a todos los peruanos. Tiempo. Ahora, te pregunto a ti, acorde a lo que ha dicho Guillermo, sobre la corrupción, ¿qué piensas tú? Él propone también bajar los sueldos a los congresistas, a los funcionarios, ¿no?, públicos, pero también él está diciendo claramente que hay que apartar posiblemente a las ONG del mundo político. No, yo no he dicho eso. O por lo menos... No pongas palabras en mi boca que yo no había dicho. Con las ONGs, ¿qué harías en todo caso? No, pero que le toca a David, ya yo expongo con tranquilidad. Bueno, yo te entendía así, Guillermo, que las ONGs... En el caso de la ley de consulta previa, sí. Yo tuve la suerte de hacer un artículo en función a la ley de consulta previa, al reglamento del convenio 169 de la OIT. Pero te decía, si me ibas a dejar terminar, entonces, ¿qué piensas tú también de la posición de las ONGs de la consulta previa? La ley de consulta, el convenio de OIT y sobre todo el artículo 169 que tanto se invoca, es verdad que tiene limitaciones, pero eso está también un avance, ¿no? Y permite un debate en todo caso en torno a un tema que probablemente no se hubiera debatido de otra manera. Yo sí prefiero ver el vaso por el lado lleno que más que por el lado vacío. Y entonces, obviamente que eso hay que perfeccionarlo, pero permite un debate, permite este debate, y permite rebatir además, y permite además plantear. De hecho, en Bolivia, por ejemplo, para ver el lado bueno de lo que hubo en Bolivia, ni siquiera está reglamentado el artículo 169, sino que simplemente se ha aplicado tal cual, porque es un país bastante claro, no necesita reglamentarlo. Acá han puesto una ley más bien para frenar lo que es la consulta previa, que en realidad tampoco ha sido consulta previa. Yo he estado en reuniones de consulta previa y lo que he visto es que simplemente no van la instancia, ya le han cambiado de nombre, tiene un nombre rarísimo que no me acuerdo ahora, van al lugar y la intención que ellos tienen no es de que haya una consulta previa y venir con la información de la que dice la población. Lo que van es a convencer a la población de que el proyecto vaya sí o sí. Y mientras no logran convencer a la población de que el proyecto vaya sí o sí, entonces ellos van a seguir insistiendo y si no va a haber terminar la llamada consulta previa. Hay una intencionalidad de ese tipo, ¿no? Entonces, mientras haya esa lógica extractivista que desafortunadamente la izquierda no contesta en su raíz, ¿y qué es lo que tiene que contestar? ¿No? Se tiene que hacer una crítica profunda del extractivismo, ¿no? Mientras no haya eso, no van a tener las cosas claras acerca de por qué es que cuál es el sentido de toda esta crítica, ¿no? La consulta previa para mí es un juego, es
es una burla, ¿no? Es una burla y no obedece. De hecho, por ejemplo, los pueblos de la Amazonía, los pueblos de las 5 cuencas amazónicas donde están los pozos, el lote 192 y todas estas zonas de ahí, ¿no? Que viven hace 40 años nadando en petróleo, han dicho 1000 veces, han dado 1000 veces su opinión, les han firmado acuerdos, pactos, hojas de ruta y hasta ahora siguen igual y se siguen muriendo como moscas. Obviamente que no les importa porque serán indios, pues, ¿no? Hay una cuota de racismo ahí enorme, enorme, para este enorme holocausto que existe ahí, que nos hace acordar la época del caucho, que curiosamente no aparece en el currículo escolar como debería aprender como parte de la historia, por razones creo que son obvias, porque se persiste en esa práctica de devastación de territorio a fin de vivir de ese tipo de recursos, ¿no? Entonces, el tema, sí, comparto la crítica, pero creo que hay que ahondar, hay que ir mucho más lejos y la crítica debe ser total. Por ejemplo, yo quiero plantear de todas maneras, y lo digo, y lo fue el último que digo, no debe haber extracción de petróleo en la Amazonía. La Amazonía debe estar libre de actividades extractivas. Ahora te ¿Sí? digo lo que él dijo, yo estoy metiendo un poquito aquí. Está aprendiendo cizaña, Lo que él ha dicho que tiene el extractivismo, no podemos basarnos como, por ejemplo, permíteme terminar, como Maduro o como Evo lo han hecho solo en un producto como es el petróleo. Es lo que él dice, ¿no? Y también lo que David dice, y también que pues hay que, ¿qué vamos a hacer con el agua, con la reforestación? Sabiendo que, y supongo que lo dice por eso, que el líder pues ¿cómo se llama el líder de Perú Libre? Vladimir Cerrón no ha tenido mucho éxito en Junín respecto al agua y la reforestación. A ver, como te digo, a ver, vamos a plantearnos el debate en función a las propuestas que pueden ser reales y concretas, Por esto ¿no? del agua, el agua. Yo te decía, por ejemplo, es que si tú no planteas ni siquiera una asamblea constituyente, con este reglamento de voracidad neoliberal, ¿tú quieres hacer mover media ley en el Parlamento? Claro. O sea, hay que ser muy inocente, porque no quiero catalogar tu pregunta de inocente, pero de verdad tenemos que ser un poquito más centrados en lo que se viene. No, Yo quería decirte el tema, pero eso porque si no, queda un vacío, ¿no? ¿Tú sabes lo que dice el convenio 169 de la OIT, Juan? Sí, ¿Lo has leído? sí. Ya. ¿Qué dice en el capítulo sobre tierras? Vale, Es que de eso se trata. A ver, yo te lo voy a explicar en 30 segundos. En 30 segundos te lo voy a explicar. Dice que los hermanos originarios sí se les puede expulsar de sus territorios. No exige en ningún momento que se les haga una consulta previa. No indica en ningún momento que la riqueza que está debajo de la tierra les pertenece a ellos. Indica además que no se les... Por supuesto. El convenio 169 de la OIT que tanto han abogado las ONGs, ¿no? Y de las que a veces compañeros que exigen que nos descolonicemos, siguen a rajatabla pues las directivas de las ONGs que no son producto nacional tampoco, ¿no? Que son producto extranjero. Pueden votar Por supuesto que sí, pero tienen que leerlo. El problema, mira, te voy a contar, yo he estado en 4 lugares con problemas de esta naturaleza de lo que estamos hablando ahora. He estado en Bagua, he estado en Conga, he estado en Cocachacra hace poco, y se me está escapando una ahí. Creo que no estuve, pero me pidieron opinión sobre el tema Bambas. Y yo le hice a todos los representantes de las organizaciones, les hice la misma pregunta. Si habían leído la ley de consulta previa. Y la respuesta era todos mirarse por un costado. Les pregunté a todos si habían leído el convenio 169 de la OIT, sobre todo lo más importante. Porque si tú lees lo primero suena bonito, pues no, es una loa a los pueblos originarios. Pero cuando llegas al capítulo de tierra, te chocas con una realidad que no te esperabas. Por eso cuando se firmó la ley de consulta previa, ni la CONFIEP, ni la Sociedad Nacional de Minería, ni ninguna de estas instituciones que se dedican al saqueo del país, dijeron yo no estoy de acuerdo, pues votaron a favor, el fujimorismo votó a favor, el APRA votó a favor, los partidos de derecha y también el nacionalismo me parece que es de esa época. Entonces, hablemos las cosas como son, pues. Si no hacemos el desgaste, ¿no? Si no invertimos tiempo en leer bien una norma, de leer bien una ley, ¿por qué la andamos vociferando por todos lados como si fuera una cosa buena para nuestros pueblos? Porque si nosotros no llegamos al fondo del asunto, estamos hablando de nada. Y por eso Perú Libre propone una verdadera ley de consulta previa, que donde hay afectación de terrenos de propiedad de la gente, sean originarios o no sean originarios, se le consulte a la población. Para que también rompamos con esta lógica de extractivistas versus no extractivistas, pues, ¿no? Hay zonas como en La Oroya que son extractivistas, pues los compañeros en La Oroya vienen peleando 10 años para que se reabra el centro metalúrgico allá.
¿no? En contra de todas las opiniones que han dado hasta el tema médico y demás, porque hay propuestas para hacer extractivismo ahí, industrializar la materia prima, pero ya no contaminando como hacía Doerran hasta hace poco. ¿Por qué no nos abrimos también como nos abrimos al pensamiento este que me parece válido, ¿no es cierto? De no depender, y peor si la dependencia significa catástrofe en el tema del agua y demás, también a entender que hay nuevas técnicas para poder industrializar el país, que es algo que necesitamos de manera urgente, porque la economía del país no soporta con 80% de informalidad, que está botando a la calle a 1,5 millones de jóvenes que no tienen trabajo, no tienen estudio, 1,200,000 niños que no van a la escuela, ¿no? La gente que vive por debajo de la informalidad, además, que lo que se le denomina ahora en el Perú esclavismo laboral, que hay en varias partes de la patria. Entonces, sin cerrarse, ¿no es cierto? Creo que esas cosas son importantes, ¿no? Bueno, tú estás escuchando, no quiere pelear Guillermo, pero las ONG pues tienen la culpa también, ¿no? Entonces, bueno, y después te doy mi respuesta respecto a lo de la convenio de la OIT, que también lo he leído, obviamente. No estoy seguro de lo que estás diciendo, pero bueno, se me permite la duda, ¿no? Pero tú has dicho respecto a la consulta previa que tiene que haber, como en la Oroya, pues la gente quiere seguir que le pongan su quemador, ¿cómo le llaman? Que reabran la empresa, porque no tienen a dónde ir, no tienen otro trabajo. También esa es la realidad de esa gente de los Oroya, de Cerro de Pasco, que viven al lado de las minerías, no tienen otra forma de subsistir que no sea por la plata que le da pues la minería, por las gotas que le da, ¿no? Pero bueno, David, ¿tú qué piensas al respecto está hablando de las ONGs, que también han tenido un papel primordial, obviamente? Yo tengo mi crítica, todas las semanas las hago acá, de la intervención en la política, ¿no? En primer lugar, el Frente Amplio estuvo representado en el Congreso con una votación. Las encuestas denuncian además que va a repetir esa votación. Esperamos que crezca más esa todavía. Y nosotros fuimos, además, el Frente Amplio fue el primero en plantear el cierre del Congreso. Hemos levantado la bandera de cambio de constitución desde hace mucho tiempo. De hecho, uno de los lemas principales del Frente Amplio era cierre del Congreso y nueva constitución, ¿no? Y en eso nos hemos mantenido. Entonces, no es una línea que nos es ajena, sino que simplemente creemos que hay que plantearla con un contenido de esa manera. Por otro lado, no es verdad, porque cada vez, y hay que estar ahí cerca de las cosas, cada vez que viene una nueva empresa minera, el cuento es que trae nueva tecnología que esta vez sí no va a hacer daño, esta vez, y eso es mentira, falla siempre toda la vida falla eso, no es verdad, y engaña siempre, y la gente sabe, y la gente lo sabe. El hecho de que pueblos desesperados, como son los que están en la Oroya, pero que tienen con niños que están llenos de mercurio, con problemas incluso de algunos casos de falta de desarrollo mental por la situación en la que viven, ¿no? Con pueblos tan abandonados de esa manera y tan afectados por la contaminación, pidan, sin embargo, seguir muriendo de esa manera, significa que por eso les vamos a dar la razón, porque eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Los daños que hay para la población que vive en torno a Cerro de Pasco son gravísimos, gravísimos. Plantear que eso prosiga es un crimen, aunque lo pidan. Y si lo piden, es como los ambulantes. Los ambulantes quieren seguir ubicados y seguir acumulados vendiendo. Y después pasa lo de mesa redonda. Entonces, ¿qué? ¿Permitimos que pase? ¿Qué importa? Porque tienen problemas, entonces vamos a permitir que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en mesa redonda. Así no es la cosa, ¿no? Puede haber la gente puede ser muy popular, puede la gente tener mucha necesidad, pero tenemos que también ayudarlos a encontrar alternativas a aquellas alternativas desesperadas que están buscando. Y eso implica tener una visión de país, y una visión de país distinta a la que hemos tenido hasta ahora. No implica simplemente cambiar hacer unos pequeños ajustes, redistribuir un poquito lo que tenemos, no se trata de eso. Un planteamiento puramente redistributivo no soluciona nada. Tenemos que ir al fondo. Y ir al fondo significa cambiar el modelo de planteamiento de vida de país en general. Significa además tomar en cuenta que hay cambio climático que se viene. Y eso es un cálculo que tiene que estar presente. El cambio climático va a cambiar nuestras vidas. Sí, modelo económico, cambiarlo. Modelo económico, cambiarlo, sí. Pero no para volvernos un gobierno estatista, extractivista, redistributivo. Eso no. Que se dedica solamente a redistribuir viviendo el extractivismo, no, eso no. Es otro tipo de Estado que tenemos que tener. Escuchemos a Guillermo.
Sí, bueno, me sorprende que David se defina de izquierda y diga que él no quiere distribuir la riqueza, ¿no? O sea, la tarea, No dije eso, no dije eso. la tarea No, no, no justamente dije eso, no dije eso. consiste en distribuir mejor la riqueza. O sea, si la izquierda va a llegar y ni siquiera eso va a hacer, ya es grave, ¿no? Y lo segundo, que a mí me parece fundamental, o sea, a la gente hay que escucharla, ¿no? A la gente hay que escucharla, creer que uno tiene el monopolio de la verdad, como hacen algunas izquierdas, es grave. Y por eso es que el pueblo a veces no nos quiere escuchar. Eh, Nosotros por eso proponemos una asamblea constituyente donde se escucha a la comunidad campesina, donde se escuchan los pueblos originarios, que no nos vengan con el cuento de que nuestros hermanos de los pueblos originarios no quieren extracción o no quieren industrialización. Yo he vivido en comunidad campesina y he vivido con pueblos ayánicas. Y yo he visto que ellos permiten que saquen los árboles de su zona protegida cuando necesitan dinero, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces no le impongamos costumbres a nuestros pueblos que no tienen. La gente hoy está sobreviviendo en un país quebrado no solamente institucionalmente, no solamente moralmente, sino económicamente quebrado, ¿no? Donde la mayoría del dinero se la están llevando para afuera y la gente está viendo que hay dinero. Y tienen derecho a sentir eso que miran de costadito, ¿no? Con cierto desdén, el tema de la distribución, cuando tú tienes 47% de niños que tienen anemia, ¿no? Cuando tienes 1.200.000 chicos que no van a la escuela, cuando tú tienes 1.500.000 jóvenes que no trabajan ni estudian, el tema de la redistribución es fundamental. El cambio climático no es que va a venir, el cambio climático se viene desarrollando hace rato. Hace 20 y pico de años sacó Al Gore el documental Una verdad incómoda y decía que si aumentábamos 2 grados ya iba a haber una catástrofe. Eso pasó hace rato, eso pasó hace más de 10 años ya, ¿no? Y seguimos sufriendo, ¿no es cierto?, los efectos que no van a cambiar, porque las grandes potencias del mundo, no es Bolivia y Venezuela, pues como también desde un sector de la izquierda han enfilado sus baterías para tirar a los pocos procesos de liberación en América Latina que existen, sino básicamente Estados Unidos y la Comunidad Europea, que le imponen guerras criminales al mundo para saquearlos de petróleo y seguir consumiéndose la mitad de las cosas que el mundo produce. Entonces hay que tener una política exterior de manera correcta, ¿no? Y una política interna que proteja al trabajador, que proteja al campesino, que proteja, ¿no es cierto?, el mercado interno y que obviamente vea todos los canales posibles para reforestar y cuidar el agua y todo lo demás. Pero para eso necesitamos poder popular y ese poder popular solo se puede conseguir con el tema de la Asamblea Constituyente, que con todo respeto, David, el Frente Amplio ni Nuevo Perú hicieron en 3 años y pico en el Congreso. Y nosotros ya tenemos, y yo personalmente, tú lo sabes, Juan, nosotros hemos peleado con el Jurado Nacional de Elecciones para tener un kit para poder recolectar las firmas por una Asamblea Constituyente. Entonces, los dos caminos los hemos planteado nosotros. El de las calles a través de la recolección de firmas y desde el Parlamento, desde el primer día, presentar un proyecto de ley para referéndum por una Asamblea Constituyente para todos los peruanos. David, ahora puedes aprovechar este momento o cambiamos el tema porque también tenemos que hablar de qué piensan de los peajes y de las contrataciones con el Estado. Contrataciones con el Estado. Sí, quiero decir primeramente que no he dicho en ningún momento que no hay que redistribuir riqueza. Lo que he dicho es que la redistribución no puede darse a partir de la dependencia de las actividades extractivas, que es otra cosa, ¿no? Que es lo que ocurre además, y eso es lo que ha hecho fracasar el modelo venezolano, ¿no? Que es una crítica que su extrema dependencia de un solo producto, ¿no? Y una falta de inversión en otros y de buscar otro tipo ha hecho que fracase ese gobierno. Ya cuando se le acabe la baja el petróleo, pues no tienen plata para vestir. El modelo que instauró Chávez no sirve cuando no hay petróleo. Y son monoproductores de un solo producto de actividad extractiva y no hacen más. Entonces, claro, no solo diversificar, sino no depender solamente del extractivismo. No depender solamente de eso. El extractivismo significa eso, que depende solamente de la actividad extractiva. Y eso te deja en el modelo, el modelo que estableció el colonizador hace 500 años. Eso no es un cambio. Lo que hay que hacer es decolonizarnos, salirnos de eso y reconcentrarnos más en generar mercados, lo he dicho al comienzo, tenemos que tratar de promover mercados locales y eso implica un shock de inversiones muy grande a fin de que las regiones se empoderen, ¿no? La descentralización es un tema muy, muy importante y tiene que ver con eso, ¿no? Es por ahí, ¿no? Y el Frente Amplio ha tenido desde hace tiempo una posición clarísima con respecto a la Asamblea Constituyente y nueva Constitución, pero obviamente cree que solamente editar una Asamblea Constituyente y nueva Constitución no soluciona las cosas. Hay que ir al fondo de los problemas y hay que plantear cosas y hay que decir cómo y hacia dónde.
Y obviamente el diagnóstico de la situación de pobreza que vive nuestro país, la situación de los niños, las cosas que ha señalado acá Guillermo, obviamente son cosas que nos conmueven y y sobre las cuales compartimos la preocupación. Lo que no creemos es que eso se pueda solucionar solamente planteándose redistribución a partir de vivir de actividades extractivas, sino que tenemos que replantear otro modelo de país, ¿no? Probablemente con un modelo de país, además, que debe dejar de pensar en el modelo europeo, que es como ahí coinciden liberales y marxistas, ¿no? En que el modelo que les interesa es vivir como Europa, ¿no? Eso no se trata. Tenemos que replantearnos otra vida, otro país, más bien tratando de ser un modelo un planteamiento mucho más endógeno, con varios mercados locales, ser totalmente antiglobalización, ¿no? Dejar de depender del mercado único y plantear varios modelos. Y eso es concreto, eso es plantear eso. Y el cambio climático, obviamente, que lo estamos viviendo hace tiempo. Uno va solamente al campo y escucha cuando los campesinos se preocupan. Ya las señales que le daban en el aire, que le decían que iba a venir lluvia, ya no funcionan. Están desconcertados. Hasta los vemos en el mercado, los productos son más pequeños, vienen menos. Obviamente el cambio climático está afectando hace tiempo, pero a pesar de eso no se hace nada. Y hay que criticar fuertemente. ¿Sabe que la propuesta que llevó el Perú oficialmente como alternativas a cambio climático, ha sido rechazada y criticada? Y lo que no se ha hecho lo que se debe. Termino con esto. No se ha hecho lo que se debe. Lo que se debe hacer no es copiar los paneles solares, esta cosa que está muy bien para no repetir los errores de estos dos países, sino que lo grave que nosotros tenemos que hacer es combatir deforestación y plantear reforestación, porque lo que tenemos que hacer es proteger los sumideros de carbono. Esa es nuestra tarea y eso es lo que no se hace. Gracias. Ahorita vamos a ir, gente, como saben, que están en su programa Despernado Perú. Terminamos con la contestación de Guillermo y ahí pueden hacer llamadas si quieren. Anthony, por favor, que abren las líneas, ya quedan pocos minutos. Ustedes saben que pueden llamar acá a Radio Cielo, se escucha a nivel nacional. Los números son de Lima, 472-3110, 472-3110 o 472-3184, 472-3184. Desde regiones pueden llamar al 01, anteponiendo el 01 al 472-3383, 472-3383. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Acá aprovechen que están acá los candidatos que de repente son sus futuros congresistas, padres de la patria. A ver, Guillermo. Sí, ¿no? Interesante porque nadie está planteando acá el extractivismo a secas, ¿no? Extractivismo a secas es lo que ha habido ahora y que lo que nosotros planteamos es la industrialización del país en función a la recuperación de nuestras riquezas naturales. Y obviamente un plan nacional agrario, que es justamente de qué manera se van a empoderar las regiones si cada año venimos importando más productos subsidiados del extranjero, cuando los podemos producir tranquilamente acá en el país. Eso es el norte que Perú Libre le va poniendo a la patria, ¿no? ¿Quiere una llamada por el teléfono acá? ¿Aló? Se fue, creo. ¿Se fue la llamada? Anthony, ahí está. aló. Buenas, le escuchamos la pregunta acá a los postulantes al Congreso. Bueno, realmente yo tengo 68 años y realmente siempre he escuchado a todos los candidatos, se puede decir, y realmente hay una confusión. Yo en total, el de Perú Libre nomás se puede escuchar porque al menos ellos mencionan quiénes son los causantes de las desgracias de acá en el Perú y a nivel mundial. Es acá la CONFID y el Fondo Monetario Internacional. O sea que tenemos que el pueblo organizarlo y para proteger a esos candidatos que realmente hagan la realidad que el pueblo necesita, como la industrialización. Yo, por ejemplo, viajo acá a provincia, hermano, toda la agricultura está abandonada, producto dice el Tratado de Libre Comercio, la Constitución 93, que es la desgracia que realmente que se benefician los extranjeros, no los peruanos, se han apoderado de puertos, aeropuertos, carreteras, transporte, la luz, el agua, el gas, todos se quieren apoderar. Entonces yo creo que debemos tomar conciencia, no solamente este partido político, sino en pueblo en general, que tenemos que organizarnos para defender la soberanía de acá de nuestro pueblo y pensando en el futuro de nuestra generación. No hay nada, todo es injusticia, no hay estabilidad laboral, no hay nada realmente que nosotros podemos desarrollar. Y realmente que tenemos que pensar, gracias a su programa, señor periodista, y a los candidatos. Gracias a usted por llamar, gracias.
Bueno, ya escucharon, Guillermo termina de... Sí, pero ahí está, digamos, una de las cosas que a uno le alegra, ¿no? Cuando este tema de la industrialización. O sea, esta gente que ha vivido más que nosotros, pues, ¿no? Esta gente que sabe que en los años 70, en la época de Velasco, el Perú hacía planchas, lavadoras, licuadoras, toda la línea blanca se hacía en el Perú. Los autos se armaban acá, los repuestos se podían fabricar aquí. O sea, 40 años después, estamos absolutamente desprotegidos por el neoliberalismo, haciéndonos sentir como si fuéramos menos a los peruanos, como si no pudiéramos hacer toda esta tecnología e industria que hoy existe en el mundo. Esa es la tarea, a recuperar nuestras riquezas naturales para industrializarlas y dar fuentes de trabajo a la gente. La gente está buscando trabajo con dignidad. Y la única manera es recuperando el Estado que hoy está arrodillado a las transnacionales, como bien decía el amigo que nos ha llamado. Guillermo, ¿qué piensas al respecto? Hay una llamada, creo, ya, una llamada más para que responda Guillermo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, bueno, le escuchamos, por favor, señorita, su nombre, ¿de dónde llama? De Surco. Muchas gracias por permitirme opinar. Mire, la verdad que hasta ahora adolecemos de la domesticación colonial. No veo los políticos que vean la verdadera realidad del país. Ellos se creen de verdad que los salvadores, ¿no? Todos nos ofrecen el oro y el moro. Y la verdad es que el pueblo tiene la solución, sencillamente que no se nos permite, se nos prohíbe, ¿no? El pueblo construye puentes, construye caminos, el pueblo construye irrigaciones, pone proyectos, pero el Estado no los hace cuando al pueblo le favorece, ¿no? Cuando les conviene a su coima, a su corrupción, ¿no? A las transnacionales con quien ellos pactan, no con el pueblo. Eso es la realidad. Ahora, cuando llegan los congresistas al Congreso, ¿qué es lo que hacen? Ofrecen el oro y el moro. Ya les llega el dinero, se olvidan de los ofrecimientos. Porque es muy fácil, la verdad. Yo comienzo a mirar, por decir, las transnacionales, ¿no? Todos los años tenemos que estar viendo los niños en punto que mueren. ¿Acaso cuesta muchísimo dinero comprarle un calefactor? ¿Ah? ¿Eso qué es? Tacañería, ¿no? Ya, señora, gracias, señora Esperanza, gracias por su llamada. Bueno, claro, él no cree en ningún partido político ya, como que la gran mayoría también de peruanos, ¿no, David? Sí, es cierto, la injerencia en nuestra vida es de parte de las potencias extranjeras es muy grande, ¿no? Permítame mostrar en grande lo que pasa en todos nuestros países, ¿no? El caso de Venezuela de chinos y rusos contra gringos peleándose por un territorio sin que se importe un comino a los venezolanos. Y eso es lo que está ocurriendo ahí. Y en nuestro país ese tipo de conflictos se dan también de la misma manera, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en el sector de educación, tenemos que hay el Banco Mundial que es que define la política económica del país, la política educativa del país. Hay un proyecto educativo nacional que fue una consulta de varios años a todo el Perú y que nunca se ha implementado, o que se implementa a medias, ¿no? O solamente de nombre, ¿no? Y al contrario de esta consulta nacional, que está documentada y que además tiene una instancia que es el Consejo Nacional de Educación, que está que supervisa su cumplimiento y donde sus informes no son siempre nunca los mejores, porque se contrapone una visión extranjera que le da el Banco Mundial, que con sus asesorías define la política educativa. Y así tenemos entonces que sectores como educación intercultural bilingüe, que implicaría la integración de muchísima población al Perú a partir de sus propios saberes y propios conocimientos y ciencias, está totalmente abandonada. No tenemos docentes para esas especialidades. Tenemos escuelas sin mayor infraestructura totalmente. Y esto para mí que es absolutamente, implica una desinterés clarísimamente orientado a llevar a la educación hacia un sentido que no es el adecuado. Al contrario de esto, se abandona esto y se trata de promover una educación elitista, por ejemplo, con los famosos colegios de COAR, ¿no? Los colegios, estos grandes colegios para élites, ¿no? Donde se propone la educación de solamente de sectores favorecidos, ¿no? Y planteando nuevas diferencias con respecto a los otros estudiantes. Si se invirtiera lo que se invierte en los COAR en toda la educación nacional, otra cosa sería, ¿no? Y eso tiene que ver con intervención extranjera, porque la educación está orientada hacia crear sujetos de la globalización, de la dependencia del exterior. Entonces, con el ejemplo de educación, estamos viendo cómo todo el resto, toda la política del país se mueve desde ese tipo de presiones y asesorías. Ahora, una pregunta, como saben, acá también me leen en el fanpage, y es la pregunta para ambos, sobre Verónica Mendoza.
Acá hay una señorita que ha preguntado, gracias señorita por su pregunta, ¿por qué quiso Cerrón ir con Verónica Mendoza en un momento? Y porque Verónica Mendoza con el Frente Amplio, ¿cuál es la situación ahorita? No, pues. Bueno, hubo una intención desde inicios de este año de que la izquierda vaya unida, excepto creo que el Frente Amplio que no participó en las reuniones, el resto de la izquierda se juntó en Huancayo, en Cusco y no sé, en alguna otra reunión grande que hubo, ¿no? Al final no prosperó porque, bueno, mira, yo te voy a hacer una opinión absolutamente personal, ¿no? El partido ha abierto el tema de la unidad siempre, pero yo creo que hay gente dentro de la mayoría de los partidos que no quiere la unidad. Y la mayoría de esta gente proviene de ONGs, ¿no? O sea, ellos tienen una agenda bien clara, ¿no? La agenda principal de las ONGs es atacar a Bolivia, es atacar a Venezuela. No les, o sea, acaba Estados Unidos de cometer un crimen más en Irán, ¿no? Y son incapaces de pronunciarse en contra de Estados Unidos porque de ahí viene la plata, pues. Cuando se hablan de no injerencia extranjera, habría que revisar las cuentas de las ONGs para que vean de dónde viene la plata de estas, ¿no? Y esos son los mismos actores políticos que no quieren unidad en la izquierda, pues, ¿no? Entonces chantajean, como ha hecho la señora Glave, como ha hecho la señora Wilca, ¿no? Que si te unes con un rojo, con un radical, con un marxista, con un leninista, yo me voy corriendo por el otro lado porque la agenda de ellos es otra. No es una agenda de izquierda. O sea, estar de acuerdo con que luchar contra el cambio climático nos hace de izquierda, no, ¿no? Ahí tenemos que estar de acuerdo todos, pues, con medianamente inteligencia que queramos que el planeta continúe vivo, ¿no? Estar en contra de la violencia contra la mujer te hace de izquierda, no. Todo ser humano medianamente razonable tiene que estar en contra de cualquier tipo de atropello, ¿no es cierto? Nuestra agenda es otra, nuestra agenda es la lucha por el poder político para cambiar las desigualdades profundas que hay en el mundo, que a veces parecen que no la, desde luego, David, desde luego. Yo no te he interrumpido, ¿no? Pero que nos pongan eso como una agenda que va por delante del resto de las cosas. Eso es grave, pues, ¿no? Eso es no tener lectura del país, ¿no? Cuando tú te vas a provincia, en los lugares más olvidados, la gente está preocupada por qué comer, por dónde buscar trabajar, como el campo, lo que hablaba David, por ejemplo, ¿no? De la gente que se viene a Lima, que viene a la capital porque yo he vivido en comunidad campesina y parece un lugar de gente mucho mayor, y déjame 10 segundos para terminar esto, ¿no? De gente muy mayor, no ves jóvenes ahí porque el campesino sabe que esa vida miserable que tiene no se la quiere dar al hijo, pues, y termina rematando la chacra y mandando al hijo para la ciudad. Tiempo, ahorita, Guillermo, David, concreto, nos van a votar en la radio. Verónica Mendoza fue parte del Frente Amplio, ya no es parte del Frente Amplio, hace ya varios años, dos años casi de esto. Se fue con un grupo de personas, formaron Nuevo Perú, que es el grupo que iba a aliarse con Perú Libre y Cerrón y sus amigos. Y nosotros no hay ninguna ONG en el Frente Amplio, ni una sola. No somos un partido de ONGs ni de lejos, pero sí tenemos diferencias serias. No es que uno no quiera la unidad de izquierdas, porque uno que no creemos que la unidad de izquierda sea mágica. Lo que vale es la capacidad de convocatoria que tenga cada uno. Eso es lo que cuenta, ¿no? Juntos o separados. Y por otro lado, la unidad de izquierdas no va a solucionar los problemas por sí mismo, ¿no? Porque realmente a veces se juntan un montón de aparatos y no soluciona nada, ¿no? Se trata de tener posturas claras y posiciones claras. Y yo creo que, lo digo con toda amistad, ¿no? Tenemos diferencias bastante importantes con Perú Libre, y creo que tenemos diferencias incluso con muchísimas declaraciones de su dirigente principal en términos de homofobia, misoginia, xenofobia, que no podemos compartir de ninguna manera porque no tienen que ver con el buen vivir, no tienen que ver con la confraternidad que debe haber entre las personas, entre otros temas, ¿no? Y entre otros temas como el que he mencionado, ¿no? Continúa rápido, brevemente, sobre también contigo, Guillermo, sobre los feminicidios y la ley y esta educación enfoque que propone sobre todo dicen las ONG, que es enfoque de género. El enfoque de género es importante, ¿no? O sea, no hay ideología de género, para comenzar, eso es un cuento del chino, ¿no? Que inventa la gente los fundamentalistas religiosos, ¿no? La señora Bartra, que dice que enfoque de género equivale a sexo anal y tonterías así de ese tipo, que tampoco tiene nada de malo el sexo anal, digamos, pero digamos, ella se plantea ese tipo de cosas y está soñando, nada de eso. No existe ideología de género.
lo que existe es enfoque de género, que significa igualdad de oportunidades para todos y sin discriminación, ¿no? Y que eso debe estar presente en todas las políticas, en todas, es una cosa transversal. Los feminicidios. La feminicidio es una barbaridad que tiene que ver además con una sociedad patriarcal en la que el hombre tiene predominancia y siente, pues, cuando siente que las mujeres empiezan a ganar espacio, hay algunos que reaccionan de una manera enfermiza. ¿Qué hacer? Que Guillermo también va a responder. ¿Qué hacer contra eso? Dos cosas, hay que tener políticas muy firmes contra eso, de represión de ese tipo además de represión no solamente ante el hecho consumado, sino además de prevención de ese tipo de atentados y de un trabajo de educación muy seria, ¿no? Y muy seria y muy persistente, ¿no? La unidad nos vota, Guillermo, a ver, dinos. Sí, no, primero deslindar cualquier tipo de acusación de las que ha hecho David, ¿no? O sea, si hay un partido internacionalista en este país es Perú Libre, ¿no? Nosotros nos solidarizamos con todas las luchas de todos los pueblos a nivel mundial y defendemos los avances progresistas en países como Bolivia, como Venezuela, como Cuba, como cualquier país que esté defendiendo su liberación contra las garras del imperialismo norteamericano, que parece que por ese lado ciertas izquierdas son más amigables, ¿no? Entonces, no, pues Sarrón es un compañero que ha estudiado en Cuba, que ha estudiado en esta universidad que alberga a miles de médicos o futuros médicos de cientos de países a nivel mundial. Nada más lejano que eso. Pero eso no quita que nosotros podamos criticar lo que han aplaudido desde otras izquierdas, pues, ¿no? Ya que le gusta hablar contra Venezuela constantemente, se prestan, ¿no es cierto?, a motivar a que la gente comience a venirse al Perú de manera descontrolada y que el gobierno de PPK, un fascista, pues, ¿no?, se preste para que ingrese de manera descontrolada y sin entender que sí efectivamente afecta a muchos peruanos la presencia indiscriminada de gente aquí, ¿no? O sea, eso te lo digo, ¿por qué? Porque resulta que tenemos que estar en los dos amarres, ¿no es cierto? En los dos extremos. O tenemos que decir que vengan todos o que se vayan todos. Nosotros no estamos en ninguno de los dos extremos. Decimos que vengan, pero que el Perú no se preste a políticas que violan el derecho internacional. Y que si esa política que viola el derecho internacional lo hace sectores de la izquierda, pues debería darles vergüenza. La homofobia que David ha mencionado y la achacan a Cerrón. ¿Pero cuál homofobia? ¿A quién se ha discriminado? O sea, ¿cuál es la posición de Perú Libre? ¿Cuál es la posición? A ver, yo te digo una cosa, repetir lo que dicen los medios, ciertos medios de comunicación. Claro. Eso tiene para que generar preocupación, pues, ¿no? O sea, si te lo dice Correo, si te lo dice Expreso, y si tú te dices de izquierda y repites eso, o sea, tú tienes un problema. El problema no es nuestro, porque nosotros estamos tranquilos, nosotros no hemos hecho ningún tipo de declaración, somos absolutamente solidarios con todos los problemas. Nosotros somos socialistas, pues, Juan. Esa es la diferencia. Nosotros no andamos con términos medios, ¿no? Buscando que no se nos vea lo rojo. Nosotros somos socialistas, ¿no? Y los socialistas buscamos la igualdad de todos, ¿no? No nos importa el color, el sexo, la religión, ni nada que se le parezca. Los feminicidios y enfoque de género. Con eso terminamos, por favor. Sí, antes que nos quieren pegar, creo que ya. Mira, una cosa bien sencilla. No podemos estar encarcelados por los dos extremos también, ¿no? O lo que quieren los fundamentalistas evangélicos o lo que quieren ciertos liberales de ONG. Si tú criticas cualquiera de las dos posiciones, te mereces el infierno inmediato del otro, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a apostar, y como socialistas apostamos, ¿no? Una educación que no solamente fomenta el respeto así en genérico, ¿no? Sino que tengamos una educación de calidad, de fundamento. Cuando han pauperizado la currícula escolar, muchos de estos funcionarios que se dicen de izquierda y que han trabajado con todos los gobiernos de derecha, ¿no? Entonces, ¿con qué autoridad moral nos pueden hablar de decirnos cómo tiene que ser la educación de los muchachos? Por supuesto que apostamos por una educación que genere el respeto de todos, ¿no? Minorías, mayorías, lo que sea. Pero que no se cierre el debate, que este debate recién comienza, ¿no? No se pueden creer los dueños de las únicas posiciones dentro del país en función a esto. Y los feminicidios, pues, hermano, hay dos cositas fundamentales. Primero, con la condena absoluta. Yo creo que debe haber penas altísimas, ¿no es cierto?, para la gente que hace este tipo de cosas, pero lo otro es pelear por el tema de fondo que no se quiere tocar. Muchas mujeres son asesinadas por sus parejas porque tienen que aguantarle que el marido es el que para la olla en la casa, ¿no? Y como para la olla en la casa, le aguanta un golpe y ese golpe se transforma en un asesinato después. Industrializar el país significa que hayan puestos de trabajo para esas mujeres que con su platita en el bolsillo puedan mandar al pelar monos, pues, al marido pegalón. Educación, ¿no? Ya, bueno, gente, hemos terminado. Anthony, déjanos, por favor, 30 segundos cada uno para que se despida ya. 30 segundos para que se despidan. 30 segundos, despídete, acorde a la conversación que hemos tenido. David, por favor, 30 segundos nomás.
Siéntate uno para decir rápidamente que en un tiempo, en tiempos de García y el terrorismo, 250.000 peruanos estuvieron en Venezuela y fueron bien acogidos. Y tenemos que ser solidarios con eso. Sabemos de los problemas, pero los problemas se enfrentan. A la larga, una presencia de una gran cantidad de personas puede terminar siendo, como había en otras migraciones, puede terminar siendo positiva para el país. Entonces, no podemos alentar la xenofobia. Pues nada, mira, sencillo, ¿no? El 26 de enero los peruanos tienen una gran responsabilidad con su propia parte. Todos los que están renegando también. Ellos también son responsables de la situación en la que estamos actualmente. Revisen bien por quién votar. Si ustedes creen que los cambios del Perú son profundos, voten por Perú Libre, que es el partido que propone que exista un referéndum para una asamblea constituyente, para generar la industrialización del país y por un plan nacional agrario, para recuperar las riquezas del país y invertir de manera correcta en salud y en educación. Y marquen el 12 de Guillermo Bermejo. Gracias. Gente, hemos llegado así al final del programa. Espero que les haya gustado y hayan podido aclarar un poco más. Acá hemos tenido a Perú Libre y al Frente Amplio exponiendo sus ideas. Lo que podemos decir acá, que siempre lo digo todas las semanas, es que nosotros tenemos que cambiar este sistema económico político de frente y sin titubeos, porque si no, vamos a seguir dando vueltas en lo mismo. Esperemos que los representantes acá se han comprometido con sus ofrecimientos, esperemos que los cumplan, porque ya Perú parece que está despertando y no va a soportar, como Chile también, como Argentina o Colombia o Bolivia, están despertando contra el neoliberalismo, capitalismo, fascismo de derecha que nos ha fregado a toda Sudamérica. Nos vemos la próxima semana. Se despide su amigo Juan Soria. Chau.